del Señor. Que la inmensa misericordia te acompañe en esta preciosa hora como nos viene acompañando diariamente y durante todo el año lo ha hecho. Y estamos muy pronto ya a que un nuevo año se aproxima. Pero la palabra de Dios es intacta, es la misma de ayer y hoy y siempre. La palabra de Dios no ha cambiado. El que ha cambiado es el hombre y también la mujer. Dios bendiga a todas las radios que sacan el programa en directo, en diferido. También agradecemos a Canal 100 de la ciudad de Quetzal, esto es Guatemala, que también me acompañan cada sábado. Radio El Alfarero, Guayaquil, Ecuador, Radio Milagros, Chile, y todas las radios que están dentro de la Argentina, privadas, y aquellas radios que son de la fe del Señor, o sea, radios cristianas. Que Dios te bendiga una vez más y donde te encuentras. Y gracias a Dios que Dios ha permitido una vez más traer palabra de Dios, una enseñanza para compartir con la amada audiencia. Hoy quiero hablar de dos hermanos, quizás los dos hermanos más famosos de la Biblia. Ellos no son Jacob y Esaú, no son Juan y Santiago, no es David y Abiatar, no es... Quiero hablar nada más ni nada menos desde el principio de Abel y Caín. Quiero hablar de la fe de ambos hermanos y para ello tenemos que ir al libro de Génesis, capítulo 4. El diablo conoce tu nombre, pero te llamará siempre por tu error. Dios, mi Señor, mi Maestro, conoce tu error, pero siempre te va a llamar por tu nombre. Cuando usted se entere, sepa de alguien que habla de tus errores, usted ya se va a imaginar de parte de quién viene. No es de Dios, es del otro. La palabra de Dios puede lastimarte cuando te habla la verdad, pero nunca va a darte consuelo con mentiras. No te olvides que el padre de las mentiras se llama Satanás. Y otra de las cositas que quiero compartir con ustedes, que está del otro lado, estoy convencido, y creo que usted también, de que el amor y la humildad son los más altos logros en la escuela de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la palabra de Dios, Génesis capítulo 4, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice así, bendita sea la palabra de Dios. Conoció Adán a su mujer. Cuando la Biblia dice conoció, quiere decir que se acercó a ella para tener relaciones íntimas. Y conoció a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y dice la palabra de Dios, para todo esto ya estaban fuera del Edén, fuera del paraíso, ya a causa de su desobediencia, como usted va a escuchar hoy, estaban ya fuera de los límites del Señor. Dice, bendito sea Dios. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y dice la palabra de Dios que aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y dice que el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, no así a Caín. Vamos a descubrir que Dios nos ayude, Padre Celestial, en esta hora, que tu inmensa misericordia me acompañe, que tu Espíritu Santo me ayude a compartir esta enseñanza con la amada audiencia y lo que van a escuchar después a través de las redes sociales, a través de la comunicación, que gracias a Dios tenemos comunicación para expandir la palabra de Dios. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. La enseñanza que quiero compartir hoy, que traigo para compartir con la amada audiencia, vemos un mundo de aquel entonces dentro de una sola familia, compuesta por Adán,
Eva, luego vino Caín y después Abel. Y es así como toda la humanidad está representada por Adán. Aquí sale a luz, por vez primera, la distinción entre lo bueno y lo malo, entre lo obediente y la desobediencia, entre los santos y los pecadores. Y aquí vamos a encontrar dos tipos de creyentes en cuanto a la fe en el Señor. El primero ama a su Señor y todo lo que hace lo hace para Él. Sus acciones, su actitud, temor, búsqueda, intimidad con el Señor, la relación con aquel que le rescató de un mundo de tiniebla y lo trasladó a la luz admirable, lo trasladó al reino, como dice la palabra de Dios, de su amado Hijo Jesús. Por eso encontramos tipos de creyentes, que solamente son dos, que hace las cosas que no le quede otra cosa que, por ejemplo, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, desobedientes, inútiles para cualquier buena obra en cuanto a la causa de Cristo. A su vez están representados por unos por Abel y otros por Caín. Y desde muy temprano observamos en las Escrituras, la palabra de Dios, la enemistad establecida entre la simiente de la mujer y la serpiente. Por parte de Eva, dan origen a la reproducción de la humanidad. Aquí empezamos a reproducirse, primero Caín, después Abel, y sigue la reproducción. Siglo más adelante, eso se cumpliría en la cruz del Gólgota, bendito sea su nombre, que de la mujer saldría el Salvador. Estamos a víspera de que se conoce en el mundo cristiano que va a venir el niño a Belén. Pero como digo siempre, ese niño va a crecer y cuando empieza su ministerio público a los 30 años, ahí es cuando el ser humano, tanto el hombre como la mujer, deja de amar a ese niño, porque ese niño creció y le dijo la verdad. Y me estoy refiriendo al Mesías, a Jesús, que va a vencer en la cruz a Satanás a través de esa obra horrenda, muerte de cruz. Jesús vino para destruir las obras de Satanás y para dar libertad a los cautivos. Adán y Eva tuvieron, como dice las Escrituras en Génesis capítulo 5 en adelante, muchísimos hijos. Pero el mensaje que voy a compartir hoy se centra solamente en estos dos hermanos, Caín y Abel. Son posiblemente quizá los hermanos más famosos de la historia en las Escrituras. Ambos nacieron fuera del Edén, ya vuelvo a aclarar, criados en el mismo ambiente, bajo el mismo techo, fueron educados, enseñados bajo la supervisión de sus padres, en este caso Adán y Eva. Ellos vinieron a un mundo que ya estaba caído por la desobediencia de sus padres. A causa de esa desobediencia entra el pecado y el Señor tuvo que sacarlo fuera del Edén. Y la Escritura, la palabra de Dios, no menciona las edades ni de Abel ni de Caín, pero se presume que tendrían entre 80 y 100 años aproximadamente. Y un día Caín y Abel traían en sí mismo el germen del pecado. ¿Producto de qué? De la desobediencia de sus padres. Y con toda seguridad estos hijos, estos hermanos, oyeron más de una vez de los labios de sus propios padres el relato de la creación por parte de Dios. Día 1, como dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Día 2, cielo y las aguas. Día 3, mar y tierra. Día 4, sol y luna y las estrellas.
Día 5, las aves, los peces. Día 6, el hombre, la mujer y los animales. Y dice que Dios, el Señor, vio que todo lo que había hecho era en gran manera, era bueno. Todo lo que Dios hace, aunque usted no entienda, es bueno. Siempre Dios hace lo mejor para sus hijos. Y dice que en un momento dado, luego tomó el Señor al hombre, a su compañera, y lo puso un poquito para atrás de la historia en el Edén, para que lo trabajaran. Y luego el Señor da una orden. Dios siempre nos da una orden. Hoy esa orden está en su palabra, en las Escrituras, la Santa Biblia. Y le da una orden al hombre diciendo que de todo árbol del huerto pueden comer, pero le prohibió un solo árbol, de nombre de la ciencia del bien y del mal. No comerás, le dice, porque el día que lo hagas ciertamente morirás. Así fue como Adán y Eva les contaba día tras día a sus hijos, en este caso a Abel y a Caín, todo lo bueno que el Señor había hecho, el creador del universo. ¿Y qué pasó? Lo que tenía que pasar. Entra el pecado en este mundo. Me imagino como usted también, cuántas veces le habrán contado a sus hijos de su desobediencia. Yo creo que le habrán contado, por eso estaban fuera del paraíso, que ellos habían incurrido en pecado. La Biblia dice que todo aquella persona, sea hombre o mujer, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, la Biblia dice que es pecado. Y es así que dice la palabra de Dios que a causa de esa desobediencia el Señor los expulsó, lo botó, lo echó del huerto del Edén. No sin antes, dice la palabra de Dios, vestirlo con túnicas de pieles. Para que ellos sean vestidos con túnica de pieles, significa que el Creador, el Señor, tuvo que sacrificar un animal. ¿Para cubrir qué? La desnudez de Adán y de Eva. O sea, cubrir esa vergüenza. Les recuerdo a los hermanos, amigos, que están del otro lado, que tanto Adán como Eva, bendito sea su nombre, antes de su pecado, antes de su desobediencia, ellos vivían en la dispensación de la inocencia. Ellos andaban, se movían, caminaban en el jardín de Edén sin ningún tipo alguno de problemas. Pero luego de comer ese fruto prohibido por parte del Señor, ellos pasan a otro estado, pasa a la dispensación de la conciencia. Y dice la palabra de Dios que ni bien comieron del fruto prohibido, dice que sus ojos fueron abiertos de ambos y conocieron, se dieron cuenta ambos que estaban desnudos. Luego el Señor sale a pasearse y oyeron la voz del Padre, en este caso el Señor, que se paseaba por el huerto, dice. Y Adán y Eva no tuvieron mejor ocurrencia que esconderse de la presencia de Dios. Siempre el ser humano se va a esconder de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no está limpio, está sucio, está en pecado. Por eso Jesús dijo que los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Cuando Dios llama al hombre, lo llama de muchas maneras, pero ¿qué hace el hombre? Siempre huye. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Y dice que se escondieron de la presencia del Señor y luego Dios llama al hombre, bendito sea su nombre, y le pregunta, ¿dónde estás tú? Le dice. Es como decir, ¿cómo está usted? ¿Cómo están ustedes delante del Señor? Porque te estoy llamando y estás escondido. Y Dios siempre busca, de alguna u otra forma, salvar tu vida. Hoy mi Señor quiere salvarte a ti y a ti, mujer. No huyas más. Estamos en tiempos difíciles
donde la maldad del hombre ha aumentado. Mi Señor una vez dijo, cuando vuelva, ¿habrá fe en la tierra? Que Dios nos ayude. Y dice que el Señor, bendito sea su nombre, lo llamó. ¿Para qué? Para vestirles, porque estaban desnudos. Dios tiene que vestir muchas veces tu forma, en este caso tu espíritu, tu alma, tu cuerpo. ¿Por qué? Porque Pablo escribió en una de sus cartas que somos guardados irrepresibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que te está llamando en esta hora. Para que usted pueda venir a Jesús, tenés que escuchar el llamado de Dios. Luego venir a Él tal como está, para que santifique tu cuerpo, tu alma y tu ser. Y dice que Adán oyó la voz de Dios en el huerto y tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo este hombre? Porque estaba desnudo y se escondió del Señor. Y Dios le responde con esta pregunta que te hace a ti hoy. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿No serás que has comido el fruto del árbol que yo te ordené, te mandé que no comiese? Y dice que el Señor tuvo que matar un animal para sacarle su piel y cubrir el pecado, la desnudez de ambos. Ya fuera del Edén, fuera del paraíso, ya en el capítulo 4, cuando abrí la enseñanza de hoy, ya dice que Adán y Eva tenían 2 hijos. Y Abel tenía que venir de su trabajo, vivir, mejor dicho, de su trabajo, como también Caín. Pero tenían que presentarse delante del Señor con ofrenda. Y llegó el tiempo, como dice el libro de Hebreos, que por fe Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el que ofreció Caín. Por eso Dios lo declaró justo y lo aceptó su ofrenda. Dejar claro en esta hora que tanto Caín y Abel ya habían nacido en un estado de pecado. Ellos, como tú y yo en una época, éramos de la naturaleza ira, éramos por naturaleza hijos de ira, como dice Pablo a la carta a los Efesios. Y dice que en Hebreos 11 nos dice que queda claro que el sacrificio de Abel fue aceptado. ¿Y por qué el de Caín fue rechazado? ¿Usted se preguntó alguna vez? Pero la palabra de Dios nos enseña, como acabo de leer hace unos minutos, que Abel era pastor de ovejas y Caín, su hermano, era labrador de la tierra. Y dice que pasó un tiempo, un día, que Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que él cultivaba. Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se lo llevó al Señor como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no así la ofrenda de Caín. Y la pregunta es, ¿qué había en la ofrenda de Abel que el Señor miró con agrado y no así la ofrenda de Caín? Si tanto Abel como Caín, ambos ya eran pecadores, eran descendientes directos de padres desobedientes, de padres que habían pecado, que habían fallado en el jardín del Edén. Y la respuesta lo podemos encontrar en el libro de Hebreos, aquel autor que se desconoce quién lo escribió, y dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, ofrenda, que Caín. Abel evidentemente era un hombre de fe, que tenía la mira puesta en lo que no se ve y tenía esa fe puesta en lo futuro.
que él esperaba. Yo no sé cómo está terminando este año tu fe, a ti varón, a ti mujer. No sé si tu fe está enfocada en el centro, en el autor y consumador de la fe. No sé cómo está tu fe. Jesús dijo, ¿habrá fe cuando vuelva a la tierra? Imaginémonos por un segundo. Cristo viene en breve, en menos de una hora. ¿Cómo está tu fe delante del Señor? ¿Cómo fue que fuiste perdiendo esa fe durante este año 2023? Pronto vamos a ingresar al 2024. Yo no sé cómo está fundada tu fe hoy. Mi fe está en Cristo Jesús. Yo no sé en cuál está fundada tu fe, varón, mujer, amigo, amiga mía en esta hora. Y al traer a Abel su ofrenda, él usó de fe. Cuando presentó ese sacrificio de ese cordero, un cordero sin defecto, un cordero que no estaba enfermo, un cordero que quizá no pasaba más de un año, le vino a traer al Señor. Abel ya se alineó con lo que Dios hizo con sus padres antes de la expulsión del paraíso, es decir, el sacrificio de un animal. Les recuerdo que Dios, para cubrir la desnudez de Adán y Eva, tuvo que sacrificar un animal. Ese animal, ese cordero, iba a ser años más adelante el Cristo de la gloria. Por eso Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otros términos, volviendo al mensaje, Abel miró el futuro y vio por la fe el cumplimiento de la promesa que había hecho Dios a Adán y a Eva acerca de la simiente de la mujer, es decir, un Salvador, un libertador llamado Jesús. Y esa promesa se cumplió. Y esta forma en Génesis capítulo 3, versículo 15, quedó representada con esa ofrenda. Abel se acercó a Dios con fe. Y cuando es por fe, no es por obra. Si usted tiene que acercarse al Señor, hágalo con fe. Sus obras a Dios no le sirve. La única obra que Dios va a aceptar es la obra de Cristo hecho en la cruz hace más de 2000 años. Hoy estamos todos contentos con el niño que va a nacer en Belén. Pero cuando ese niño crezca y empiece con su mensaje, le vamos a dar la espalda. Le vamos a clavar 3 clavos, uno en cada mano, uno en los pies, y no vamos a estar satisfechos. Le vamos a clavar una lanza en el costado, tampoco vamos a estar satisfechos. Le vamos a poner una corona de espina. Pero Dios dio testimonio de su ofrenda, y no así el hombre. El cordero de Abel tenía un valor independiente de los méritos de Abel. Es más, la ofrenda que Abel trajo valía más delante de Dios que el propio adorador, que en este caso era Abel. Usted se estará preguntando el por qué. La respuesta es que la ofrenda de Abel hablaba anticipadamente de Cristo, de la gloria venidera, siglo más adelante, que iba a redimir a la humanidad. O sea, usted que está del otro lado y quien te está hablando. El Cordero de Dios Jesús, con su sangre que iba a derramar en la cruz para la salvación del género humano. En este acto no hubo una personalidad de parte de Abel que fuera mejor que la de su hermano Caín. Ambos hermanos eran pecadores, hijos de ira, perdidos. Ambos estaban bajo el dominio y la esclavitud del Dios de este siglo. Si no lo sabe, Satanás. Ambos estaban bajo la ira, estaban en condenación. Quizá del otro lado usted no se da cuenta, pero usted está bajo la ira del Dios Padre. Usted está en condenación, usted está perdido. Si usted no se arrepiente, no puede ir al cielo. Acá hay 2 caminos, o vas para arriba o vas para abajo. Hay 2 caminos, uno ancho con final
trágico, un camino angosto con final feliz. Y dice la palabra de Dios que la paga del pecado es decir, es muerte. Es decir, pasar a la eternidad sin ese Dios que te ama incondicionalmente. Dios te ama a ti, pero no está de acuerdo con lo que tú haces continuamente. Un siervo dijo que constantemente estamos ofendiendo al Señor. O sea, en otras palabras, lo que quiso decir este varón es que el ser humano constantemente ofende a Dios. Por eso hay que decirle a la gente, o te venís a los pies de Cristo o estás perdido. Y usted va a decir, pero me estás ofendiendo. De ninguna manera, te estoy diciendo la verdad, porque el diablo no te va a decir la verdad. O venís a los pies de Cristo o pasás a la eternidad sin Cristo. El pecado de Adán y Eva se le habían imputado tanto a Caín como a Abel, aún antes de nacer. La Biblia dice, todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Se lo resumo así. Satanás quiso ocupar el lugar de Dios. Convence a la tercera parte de los ángeles. Quiere ocupar el trono de Dios. Dios lo echa fuera. Esos ángeles hoy son demonios que operan en la hueste, en los aires. Dios tuvo que pagar un precio después de esto que estoy comentando con usted. En la muerte de cruz, el primer Adán falló. El segundo Adán, que es Cristo, vuelve a recuperar lo que se había perdido. Yo era un perdido y aquí estoy hablando de este amor para los que me escuchan del otro lado. Dice la Biblia que todos los que pecaron fueron echados, destituidos de la gloria de Dios. Tanto el ser humano como Satanás y la tercera parte de los ángeles. Abel, al acercarse volviendo con Abel, al acercarse a Dios con un sacrificio, él estaba reconociendo dos principios fundamentales. Primero, que tanto el hombre como la mujer, ya caído de la gloria de Dios, no podían presentarse ante Dios con fruto de sus propias obras, que son para Dios delantales inútiles. Abel era pecador, sí, como usted y quien les habla hoy. Abel, al igual que usted y como yo, necesitábamos un sustituto. Y ese sustituto para usted y para mí, crea o no crea, siga o no siga, Dios se glorifica igual, se llama Jesús. El que iba a ser sacrificado en la cruz siglo más adelante. Segundo principio fundamental. El pecado solo puede ser expiado, limpiado, quitado, perdonado, solo a través de la sangre derramada de Jesús. Dice el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Según la ley, casi todo es purificado con sangre. Y acá viene lo importante. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Para que usted entienda, Cristo tuvo que derramar sangre en la cruz para que usted sea perdonado. Pero ahí no termina el mensaje. Para que usted sea perdonado, tiene que arrepentirse de su mala vida. Tiene que dejar ese camino que está llevando y volverse a Cristo en humillación. Pedí perdón. Dios no es juguete de nosotros. Tengamos cuidado, no juguemos al cristianismo. Hoy estamos terminando el año 2023 y los hermanos y hermanas empiezan el año nuevo. Sí, pero cuando vamos llegando al final no se congregan, dejan de leer la Biblia, ya no oran, ya no ayunan. Ese no es un verdadero cristiano. Vos que estás del otro lado, estás jugando a ser cristiano. Yo sé que a muchos no les gusta, no me importa. Yo le tengo que dar cuenta al Señor, no a los hombres. La ofrenda de Abel es la primera de una larga y serie de ofrendas que el hombre usó eficazmente
¿Para qué? Para llegar a Dios. Comenzando con los patriarcas, luego con los que estaban bajo la ley de Moisés. Estos eran tipos de ofrenda que habían de ser ofrecidos, bendito sea su nombre, por Jesús en la cruz. Él hizo una vez y para siempre. No hay que hacer varias veces ofrenda. Con una sola que mi Jesús hizo en la cruz, ya está, cumplió. Después del perfecto sacrificio que mi Señor, mi Maestro, mi gran pastor hizo en la cruz, nadie, pero nadie puede ya agregar una ofrenda, porque el Padre, sencillamente, Dios no lo va a recibir, no lo quiere, no lo acepta. Ahora, si usted lo hace a Jesús, bienvenido sea. Hebreo nuevamente nos dice, pues donde hay remisión de estos pecados, ya no hay más ofrenda por el pecado. Para que usted, amigo oyente, hermano, entienda qué le quiero decir. La ofrenda por nuestros pecados es lo que Jesús, el Salvador de la humanidad, el deseado de las naciones, el que lleva un cinto y que dice fiel y verdadero, el Mesías, el Cristo de la gloria, ya lo pagó en la cruz. Todo lo que usted haga, a Dios no le sirve. Dios le sirvió solamente lo que Jesús hizo en la cruz. Él pagó en la cruz con su muerte tus pecados. La Biblia dice, el justo por los injustos. ¿Quién era el justo aquí? Mi Señor Jesús, el Verbo hecho carne, el Hijo de Dios, ese niño que muy pronto van a ir todos a rendirle reverencia. Pero cuando ese niño crezca, te va a pedir cuentas. Bendito sea Dios en esta hora, para que tú y yo seamos perdonados por Dios. Es necesario aceptar el sacrificio hecho por el Jesús en la cruz. Tú y yo somos solamente justificados por la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Por eso Abel puso su fe ya a lo que iba a venir. No sé cuál es tu fe en esta hora. Tú y yo tenemos paz, dice, con Dios, solo a través del Hijo de Dios. Siguiendo o volviendo, mejor dicho, con el mensaje de Génesis 4, dice la palabra de Dios, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda que Caín trajo. Usted se estará preguntando, ¿qué tenía de malo la ofrenda de Caín? Y si tanto Abel como Caín nacieron fuera del huerto de Edén, fuera del paraíso, ambos, como lo dije antes, eran pecadores. Sencillamente, tanto Caín como Abel asumieron actitudes diferentes, o sea, opuestas. Estas actitudes de cada uno de ellos determinaron, bendito sea Dios, que recibieron de parte de Dios una respuesta diferente. Aunque Abel fue salvo porque creyó en el Salvador a futuro, que iba a venir, que es el Cristo de la gloria, lo hizo por fe, tipificado por ese corderito que le trajo a Dios sin mancha, sin defecto. Bendito sea Dios, inmolado. Santo es el Señor. Él no podía transmitir a sus futuros hijos la fe, pero sí podía transmitir los rasgos genéticos, pero no así la fe. Por eso la salvación es personal. Yo puedo tener mucha fe en mi Señor, pero mis hijos no. Ellos sí tienen mi genética, pero acá se trata de la fe, amigo mío, amiga que estás del otro lado. Porque lo que son nacidos de la carne, dice la Escritura, ¿qué carne es? Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso la salvación es personal,
es única por cada uno de nosotros. Ahora bien, Caín creía en la existencia de Dios. Creía, ¿correcto? Pero no tenía fe en Dios. Más en estos días que estamos viviendo, hoy, este siglo, que nos toca vivir, millares de personas creen en la existencia de Dios, pero no tienen fe, no poseen fe. Y agregar que tampoco creen en Dios. Hasta los que van en la iglesia, cada domingo en la semana, van a la iglesia, se sientan y van como si fueran que van a un club, a un agasajo. No buscan de Dios, están fríos. Por eso la fe se está acabando. Yo no sé cómo está tu fe, varón, mujer, hoy delante del Señor. Pidámosle a Dios que aumente nuestra fe. O como dijo ese padre cuando le llevó ese hijo a Jesús: Señor, ayúdame a creer, aumenta mi fe. Alabado sea Dios en esta hora. Agregar que tampoco, bendito sea Dios, creen en Dios. Sabemos por la palabra de Dios que Caín creía que Dios existía, porque no solamente le trajo el fruto de la tierra, esa ofrenda, sino que también habló con Dios, porque habló. Usted sabe que Dios habla, tiene boca, tiene oído. Usted puede hablar, Dios lo escucha, Dios te habla y usted tiene que escuchar. Y Caín, ¿qué le trajo? Fruto de la tierra, una ofrenda que también habló de lo que él le presentaba a Dios. Concluimos que Caín creía en Dios, pero no tenía fe, y mucho menos confiaba en Dios. Usted sabe que el enemigo tuyo y mío, el enemigo de nuestras almas, también cree en Dios, conoce la Escritura, pero no obedece. Y dice las Escrituras, alabado sea Dios, entonces Dios el Señor, dice, no miró con agrado la ofrenda de Caín, porque era fruto de ¿qué? De la tierra. Fruto de la tierra, y esta tierra ya estaba maldita. ¿Por causa de qué? Por causa de la caída, la desobediencia del hombre. En este caso de Adán y Eva. Dios, el Dios santo, a cual alabo, es 3 veces santo, había declarado su juicio, su justicia sobre la tierra y sobre todo lo que había sido contaminado por el pecado. Muchos años antes, Dios Padre había sacrificado un animal para cubrir la desnudez de Adán y Eva, declarando la insuficiencia, de los delantales que ellos mismos se habían confeccionado. Si usted lee la Escritura, ellos habían hecho delantales con hojas de higuera. Al nacer de la carne, en este caso Adán y Eva, Caín participa de la naturaleza pecaminosa de sus padres. Por lo tanto, Caín necesitaba también de la sangre para expiación de los pecados. Sin derramamiento de sangre, en este caso hecho por mi Señor Jesús, no hay perdón de pecados. Pero lo triste de Caín, como muchos hoy en día ignoran el verdadero camino voluntariamente. El Señor Jesús dijo, estando en la tierra, yo soy el camino, hay un camino. Para llegar a Dios hay un solo camino, y es a través de su Hijo Jesús. No hay otro camino. No busques, porque te vas a equivocar. Si vas por un camino que no es el camino de Cristo, estás yerrando el camino y te vas a perder. También Jesús dijo, yo soy la verdad, y esa verdad está en Jesús. Si otro viene con otro evangelio, así sea vestido como ángel de luz, dijo Pablo, anatema es, no lo creáis. Jesús dijo, yo soy la vida. Solamente en Jesús está la vida,
Por eso él era la luz de los hombres. Caín había ofrecido al Señor el fruto de una tierra maldita, una tierra contaminada. Ignorar el valor, pisotear la sangre de Cristo para acercarse al Padre, es hacer nulo el sacrificio de mi amado libertador y salvador Jesús. Sin derramamiento de sangre de parte de Jesús en el Calvario, no habría ninguna posibilidad de que tú, que estás del otro lado y quien te habla, acercarnos al trono de la gracia. Caín, como tú y yo, como Abel, era un pecador. Era un pecador entre él y Dios, que se interponía la muerte. No se olvide, la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Caín trató al Señor, como muchos cristianos hoy, que fuera igual. Dios podía pasar por alto el pecado de ese cristianito que está pecando, que a veces se sube al altar, a veces participa en la alabanza, quiere el púlpito, pero está en pecado. Dios te está filmando. Tengamos cuidado. Ojo, Dios no es juguete tuyo ni mío. Y hay cristianitos que dicen, todo va a pasar. No, Señor. Dios no puede ser burlado. Tengamos cuidado. Que Dios nos ayude en esta hora. Dios no puede pasar por alto tu pecado no confesado delante de Dios. Él no puede aceptar ninguna ofrenda de esta tierra maldita. Para ir terminando, muy pronto, como dije antes, se va a festejar en todo el mundo cristiano occidental el nacimiento de Cristo. Dice que unos magos del oriente, viendo la estrella, los guiaba y los llevó a Jerusalén. Y dice que esa estrella los guiaba y van y se encuentran con Herodes, rey de turno. Y le dice, ¿dónde ha nacido? ¿Dónde ha nacido el rey de los judíos? Cuando escuchó Herodes eso, se enojó. Pero la Biblia dice que toda Jerusalén se turbó. Imagínese, un pagano se enoja. Los descendientes del Señor se enojan. Ojo, tengamos cuidado. Y dice, ¿por qué? Le dice, hemos visto su estrella y lo venimos siguiendo, traemos presente para ese niño. Entonces Herodes, van a ser otro judío, va a ser el rey, me va a echar a mí. Bien, llama todo, consulta los escritos y dice, pero tú, Belén, Efrata, entre las naciones, de ti me saldrá el que va a ser el guiador, el eterno, el que vive por los siglos de la siglos. En ese Belén van a ser el niño Jesús. Les recuerdo que en Belén fue ungido el rey David. Bendito sea Dios en esta hora. Del linaje de David viene Jesús. Y dice que, bueno, en Belén, un par de kilómetros, cuando vayan y adoren al niño, venga y denme la noticia que yo también quiero ir a adorar. A veces el diablo quiere ir a adorar a tu iglesia, pero va con otros actos. Él no ama al Señor como tú lo amas. Tengamos cuidado quién entra en la iglesia del Señor. No le demos el púlpito a cualquiera. El púlpito es sagrado. El mejor púlpito de la historia fue la cruz. Cristo ahí, predicando el evangelio con los brazos abiertos, sangrando, con la espalda, destrozado por los 39 latigazos, que cada latigazo le arrancaba un pedazo de carne. Medio ciego, le arrancaron la barba. Ese niño estaba en Belén, entre los animales. Siendo Dios, se hizo hombre, dejó su trono de gloria, pero se sometió al Padre. Yo no sé a quién te estás sometiendo en estos días finales que vivimos. O te estás sometiendo al mundo, o te estás sometiendo a mi Señor. Y dice que esos magos siguieron
Y llegaron a Belén. En el cielo hubo gozo, alegría. Estaban todos de fiesta. Todos se vistieron de gala. Los pastores que estaban cuidando las ovejas fueron anunciados por los ángeles que os ha nacido en Belén quien será el Salvador del mundo. Y dice que llegan los magos. Les recuerdo para aquellos que son católicos, apostólicos, romanos, que no tienen nombre, son magos. No es Baltasar, ni Melchor, ni Gaspar. No existe en la Biblia. Muchos dicen que son 3, pero la Biblia no me dice que son 3. Sí se deduce por las ofrendas que llevaron, pero podían ser 1, podía haber hecho 2, 3, 4. Llevaron 3 ofrendas. Yo no sé qué ofrenda le está llevando al Señor al final de este año. Oro significa la realeza de mi Señor. Él es rey, siempre rey. Por eso le llevan oro. Incienso, el perfume, ese perfume de alabastro, como aquella mujer que entró en la casa de Simón y derramó, como María, hermana de Marta, que lo ungió antes de ir al sepulcro. Y mirra, que iba a ser su vida dolorosa, que iba a terminar en la cruz. Mirra es amargura. Fíjese que Jesús comenzó su ministerio público con 12 hombres, después uno le traiciona. ¿Cuántos hermanos traicionan en la iglesia? Si a Jesús lo traicionó uno que resucitó muerto, uno que vio la gloria de Dios, comió con él, caminó con él, libertó demonios, lo terminó vendiendo por 30 monedas de plata. ¿Qué esperamos de nosotros? ¿Que no venga uno y que te clave un puñal? Si con Cristo lo hicieron, ¿cuánto más no lo harán con nosotros? Que Dios nos ayude en esta hora. Que Dios te bendiga donde estés. Padre Celestial, hasta aquí es tu palabra. Que no seamos Caín, Señor, en las congregaciones. Que seamos Abel. Que llevemos la mejor ofrenda a nuestro Señor. Que seamos esos magos del oriente. Que llevemos el oro, el incienso a mi Señor. Quedan pocos días para que se vayan el año. Si hoy no te estás congregando, vuélvete. Pídele perdón como el hijo pródigo. Vuélvete a tu Señor, porque estás viviendo por misericordia. Cada día que te levantás es la misericordia de Dios que va de generación en generación. Pero todo tiene un límite. Todo tiene un vencimiento. Ayúdanos, Señor, en esta hora a serte fiel en lo que resta de estos días del año. Que podamos rendirte adoración, pedirte perdón. Pido perdón por mi país, pido perdón por los que gobiernan mi país, pido perdón por mi iglesia, pido perdón por la iglesia, pido perdón por mis hermanos, pido perdón por mis hijos, mis nietos, pido perdón. Ayúdanos, Señor. Pido perdón por aquel hermano, aquella hermana que me clavó un puñal. No le tomes en cuenta, Señor, más bien perdónalo, restáuralo, levántalo y que Dios lo bendiga en esta hora. Gracias les damos, paz del Señor, buena semana, hasta aquí.